wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Muchísimas gracias, doctor José Marcharé, quien nos ha presentado este resumen y los trabajos que ha hecho este comité técnico, muy importante, y el camino, como ya lo comentaba, bueno, la UPADI pertenece a la FEMOI. Desde México, bueno, las sociedades o asociaciones se agrupan en Latinoamérica a través de la UMAI, por ejemplo. Bueno, en el caso de México, esta UMAI se agrupa en la UPADI, y la UPADI en la FEMOI propiamente, y así en cada uno de los países que forman parte. Bien, vamos a continuar ahora con, ya nos falta poquito, estamos en la recta final, hemos aguantado mucho. De verdad, una felicitación a todos los que continuamos en este foro muy, muy importante. No es de resistencia, realmente es de poder comprender todos los conceptos que aquí se han presentado y que son todos bienvenidos, muy importantes, y los comentarios de la audiencia también. Continuamos, bueno, como les decía, con la intervención del ingeniero Miguel Ángel Gallegos Benítez, gerente de Meteorología y Climatología de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional de México, quien, les platico rápidamente, pertenece a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, que es el organismo que regula este sistema aquí en México. Sus principales líneas de investigación se enfocan al estado del tiempo y pronóstico a corto plazo. Actualmente pertenece al área de información del Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Muy bien, ingeniero Miguel Ángel, adelante con su presentación. Cuenta de igual manera con 20 minutos. Muy bien. Muy bien. A todo el mundo le agradezco la invitación que le hicieron a la coordinadora del Servicio Meteorológico, a la UPADI y a la UMAI. Y bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, estamos hablando de temas sobre gestión de riesgos naturales y antrópicos, y el tema que yo voy a platicarles tiene que ver justamente con eso, con riesgos hidrometeorológicos. En realidad son una serie de conceptos y de cuestiones que se elaboran en todos los servicios meteorológicos del mundo. Sabemos que todos los servicios tienen sus áreas de pronóstico del tiempo y del clima, y justamente esto es la parte que voy yo a comentarles. Entonces, voy a hacer algunos énfasis también en lo que estamos haciendo en México, en el área de pronóstico del tiempo y del clima. Y bueno, tenemos en la primera diapositiva cómo es que se miden y para qué sirve todo esto de las mediciones de observación meteorológica. Y bueno, para poder hacer un pronóstico del tiempo y del clima, en realidad necesitamos datos, muchos datos a nivel nacional y también a nivel mundial. Y haciendo una mención de cómo es que se toman los datos a nivel mundial, en la gráfica de abajo vemos una serie de implementaciones que se dan sobre la parte continental, sobre el mar. Y bueno, podemos comentar que tenemos lo que se llama observatorios meteorológicos, estaciones automáticas, reportes METAR, que son reportes de aeropuertos, es decir, todos los aviones también nos dan datos importantes. Estaciones de radiosondeo. Vamos a ver una gráfica de cada uno de ellos. Datos AMDAR, que también son datos de aviones, y también podemos accesar datos de barcos y de boyas. Toda esta información que se va recopilando día con día, hora tras hora, es lo que nos sirve como insumo para elaborar un pronóstico del tiempo. Además también de sensores remotos, como son las imágenes de satélite, de radar, una red detectora de rayos y también sondeadores satelitales. Bueno, aquí hay algunas gráficas de lo que son un observatorio meteorológico, estaciones automáticas y también un decodificado del reporte METAR de los aeropuertos. Como ven, todo está codificado en esos tipos de reportes y en general en toda la información
meteorológica a nivel mundial, toda viene decodificada. Son solamente números, puras claves que tenemos que interpretar los meteorólogos. Y bueno, esto que estamos viendo es el primer registro del Observatorio Nacional de Tacubaya, que está ubicado aquí en la Ciudad de México, en el año 1877. Es la manera como se comenzó a observar aquí en México, a través de una serie de planillas donde se sentaba todo hora tras hora, todos los datos de temperatura, humedad, viento, presión y otros tipos de parámetros meteorológicos. Las redes de altura son estaciones como las que se ven en la gráfica y se mandan globos. Son sondas meteorológicas con un equipo para medir temperatura, viento, humedad y por supuesto también la altura a la cual se está moviendo junto con la presión. Y es para obtener esa gráfica que estamos viendo aquí a la derecha. Esta gráfica es un diagrama que se llama diagrama termodinámico. En realidad esto es un perfil de la atmósfera, es un perfil térmico de la atmósfera, donde podemos encontrar ahí muchas cosas interesantes respecto a cómo se distribuye la temperatura, los vientos, la humedad en cada uno de los espesores de la atmósfera. Y esto ocurre, digamos, en todo lo que es la troposfera, que es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos. En realidad es una herramienta, yo diría que valiosísima este diagrama para trabajar. Esta es la red de estación de radiosondeo. Tenemos aquí en México 15 estaciones de ese tipo de medición en altura. Y bueno, esta es la... Y comentaba yo, ¿para qué sirve todo esto? Básicamente todo esto sirve para hacer mapas, cartas meteorológicas, y con ellas hacer todos los análisis de diagnóstico y pronóstico para poder decir qué es lo que va a pasar en una ciudad, en una región del país. Y bueno, estos son los tipos de mapas que se obtienen. Tienen todos los datos, todas las observaciones. Esta es, digamos, la finalidad de la información. Tener mapas de temperaturas, mapas de lluvias, mapas de todo lo que se pueda medir, digamos, en la atmósfera. Y a la vez sirven, como decía yo, para analizar toda la situación sinóptica a nivel nacional, pero también en función de datos también mundiales. Hay que saber que la meteorología es una ciencia mundial porque los sistemas no distinguen fronteras. Por ejemplo, los frentes fríos se vienen moviendo desde Canadá y Estados Unidos y llegan incluso hasta Centroamérica, y por eso hay que tener información de todo el mundo también. Y bueno, aquí son imágenes de los sensores remotos que utilizamos, como satélites meteorológicos, radares meteorológicos también. Vemos aquí en la parte de abajo la imagen de un radar, cómo se ve la imagen de radar. Detector de rayos, también vemos cómo están implementados. Y actualmente estamos utilizando el satélite GOES-R, que realmente es la tecnología de última generación en cuanto a satélites, con una serie también de implementos novedosos para poder analizar la atmósfera. Y bueno, aquí hay una serie de imágenes de ese satélite, como lo vemos. Imágenes, básicamente hay 3 tipos de espectros de imágenes de satélite, que es el visible, el vapor de agua y la imagen infrarroja. Cada una de ellas tiene una característica propia que nos sirve para poder identificar de manera complementaria con los 3 canales básicos, y que de ahí también se derivan otro tipo de canales ya complementarios para obtener, por ejemplo, granizo, rayos, nieve, en fin, contaminación, nieblas, en fin, toda una gama de eventos que podemos detectar a través de las imágenes satelitales. Y bueno, esto que estamos viendo es un ejemplo de estas cartas. Arriba a la izquierda vemos una imagen de rayos. Vemos también la nubosidad, que es también detectada por el satélite, pero asimismo los rayos, es decir, las descargas eléctricas, las podemos ir siguiendo a través de un seguimiento de satélite. Aparte, claro, de lo que comentaba yo del radar, pero el satélite nos ha venido también a dar mucha luz sobre este tipo de sistemas, y podemos ir siguiendo las tormentas hora tras hora con esas herramientas. Veamos aquí un ejemplo. En la parte de abajo es una imagen de radar,
donde también nos sirve mucho para detectar las tormentas. Y bueno, ahí está un ejemplo de los productos que se elaboran hora tras hora a través de pronósticos que se llaman nowcasting, o pronósticos de corto plazo, o pronósticos inmediatos. Esto es un ejemplo también de las imágenes satelitales que obtenemos con estos satélites. Vemos ahí las tormentas en forma de cúmulos, son nubes en forma redonda, y bueno, eso es lo que... Aquí en México tenemos sistemas que nos afectan en el invierno, pero también tenemos muchos sistemas que nos afectan de sistemas tropicales. En realidad México se caracteriza porque la mitad del país, la mitad sur, nos afectan sistemas tropicales, y la mitad norte con sistemas invernales. Pero en la época de transición, como es los meses entre septiembre a noviembre, principalmente octubre, nos afectan ambos. Nos afectan sistemas de origen invernal y de origen tropical. Y también en la fase también de transición ya de la primavera, entre los meses de abril a mayo, igualmente también nos afectan sistemas tanto invernales como tropicales. Y bueno, aquí están todos los sistemas frentes fríos que nos afectan: más hacia el frío, tormentas invernales, la corriente de chorro, que es una corriente de aire muy fuerte en altura, y en realidad es el viento más fuerte que puede haber en la atmósfera, en la corriente de chorro. Y sistemas tropicales como zonas tropicales, la surgencia de vapor de agua también de los océanos, los mismos ciclones. Ya mencionaban que cada vez más van más hacia el sur en latitudes, sistemas de alta y baja presión, las vaguadas subtropicales. Y en México tenemos también un efecto que se llama el monzón norteamericano, que nos afecta también a gran parte del norte del país. Aquí, bueno, una representación esquemática de todos los sistemas de casi todos los sistemas que nos afectan: los frentes fríos, estacionarios, frontales, los sistemas de baja presión y las tormentas invernales. Bueno, aquí una esquematización de lo que es un ciclón. En realidad, si lo decimos de una manera fácil, es un gran remolino que puede abarcar 300 kilómetros de radio, o hasta más, inclusive 500 kilómetros, 400 kilómetros de radio. Y bueno, en el cual en el centro del ciclón hay una zona de calma, más o menos tiene como diámetro este centro entre 30 a 50 kilómetros. Y curiosamente, en la parte del centro, lo que se le llama el ojo del huracán, ahí no hay ningún efecto. Tenemos generalmente en calma y cielo despejado. Y en torno a la pared del huracán es donde se generan los vientos fuertísimos y donde se genera también toda la lluvia importante que se da. Cuando los sistemas que se comienzan a formar, primero comienza a través de una depresión tropical con vientos menores a 63 kilómetros por hora. Cuando aumentan la velocidad de los vientos, que ya oscila entre 64 a 118, ya son tormentas tropicales. Y es ahí cuando ya se le pone un nombre a estos sistemas. Y cuando ya rebasan los 118 kilómetros por hora, es cuando tenemos ya un ciclón con categoría de huracán. Y bueno, y los huracanes tienen también cinco categorías. En la escala Saffir-Simpson, de 119 a 153, es la categoría 1. Y así va aumentando a categoría 2, 3, hasta la 5. La categoría 5 tiene vientos de 252 kilómetros por hora o superiores a este valor. Y cada una de estas escalas tiene diferentes grados de daños en cuanto a edificios, en cuanto a construcciones o también en cuanto a otro tipo de infraestructura. Por ejemplo, el categoría 1, casas con armazón bien construidas, podrán tener daños en el techo, las tejas, los revestimientos de vinilo y las canaletas. Cuando tenemos ya un huracán de categoría 5, es un daño realmente ya catastrófico. Un alto porcentaje de casas enmarcadas serán destruidas con falla total del techo y colapsos en las paredes. Bueno, ese es nada más un ejemplo. Esta gráfica es una gráfica de los ciclones tropicales que han ingresado aquí a la zona de México durante muchos años. Es una gráfica, si mal no recuerdo, es una gráfica de 70 años de ciclones tropicales. Entonces, como ven, México es un país que anualmente es afectado por muchos ciclones,
tanto del lado del Pacífico como del Atlántico, ya que en la zona donde se forman los ciclones, justamente pues México está de paso, ¿no? Entonces, somos afectados cada año, en promedio, más o menos como entre 5 a 7 ciclones tropicales nos afectan por año. Y bueno, aquí está una estadística de 45 años. El estado más afectado por ciclones tropicales es Baja California Sur, con 34. Luego le sigue Sinaloa, también con 33. Y así se van también ya en otro grado Tamaulipas, el estado de Yucatán, Quintana Roo, Colima, Jalisco y Michoacán. Y Guerrero también. Y los estados que siguen, bueno, ya tienen menos ciclones. Pero como ven, prácticamente casi todo el territorio nacional es afectado por ciclones tropicales, ya sea del lado del Pacífico o del Atlántico. Esa es la primera imagen. En 1961, el primer huracán visto en imagen de satélite. Vean nomás el grado de resolución que se tenía en ese tiempo. Y bueno, del lado derecho, el huracán Elsa, 1985, cómo se veía demasiados detalles en un ciclón, ¿no? Bueno, básicamente esa es la estructura de un huracán. Es equivalente a una máquina térmica donde se genera un trabajo y a partir de ese trabajo físico, de ese trabajo mecánico, se genera un producto, ¿no? En el caso del motor, se genera trabajo que puede mover un vehículo, un automóvil, un avión, lo que sea. En el caso del ciclón, el trabajo que se genera, lo que entrega es lluvia y vientos fuertes. Por eso es que podemos compararlo como una máquina térmica. En realidad, los procesos que se estudian en los ciclones y en general en la atmósfera, es decir, los procesos termodinámicos, son casi los mismos procesos termodinámicos que se estudian en los motores de combustión interna o motores diésel. Y bueno, esto que estamos viendo es una gráfica de cómo los ciclones van variando su intensidad en función de la temperatura del mar. Vemos que en cuanto se acerca un ciclón a zonas más cálidas, como en este caso las zonas en color rojo, enseguida aumentan su intensidad los ciclones. Y bueno, esta es una gráfica que nos dice mucho. En realidad, no solamente los ciclones se incrementan con las temperaturas del mar más elevadas, son otros factores también, pero bueno, este es uno de ellos. Y esta animación, no sé si la están viendo bien, es lo que se genera también por la marea de tormenta a través también de los ciclones, es decir, la baja presión que el ciclón genera en su centro, genera un levantamiento en el océano y es lo que va produciendo, ¿no?, a través de la marea de tormenta. No sé si ven esta animación. Y bueno, esa nada más es una representación gráfica de unos edificios que estaban en Miami a través del huracán Camille 1969. Se ve cómo estaban antes del paso del ciclón y después del paso del ciclón de Camille. Y esta es una gráfica donde estamos viendo la escala temporal y espacial del tiempo y el clima en general. Donde vemos que, por ejemplo, los ciclones tropicales, en la escala que se ve ahí, oscila digamos, en distancias, es decir, en el espacio, pero también en el tiempo. Puede durar entre 3 días o puede durar hasta 10 días un ciclón, ¿no? Y bueno, tenemos también la representación de otros sistemas meteorológicos en el tiempo y en el espacio. Y esto es parte de lo que estamos haciendo aquí también, la parte de la modelación. En este caso está representada la parte del centro del país. Se ve la Ciudad de México, el estado de Morelos, el estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guanajuato. Y esa es la forma como un modelo numérico de pronóstico puede calcular o puede pronosticar, en este caso, el viento y la presión de la atmósfera. 2 minutos, ingeniero. Muy bien. Aquí tenemos otra representación, otra animación de pronóstico de lluvia, también de un modelo numérico. Y estamos viendo cómo está pronosticando cada 3 horas el modelo, la lluvia en diferentes estados de la República. Me refiero al centro del país también.
Esto ya es un modelo numérico ya regional, en donde está representando lo que se le llama la altura geopotencial en un nivel de 500 milibares, que es más o menos entre un nivel de a 5.500 metros de altura sobre el nivel de mar. Y lo que está representando aquí son las isoipsas, es decir, cómo se distribuye el campo de la presión en ese nivel de la atmósfera. Y este es un modelo que se le llama de consenso, porque son muchos modelos en realidad. En la medida en que un modelo pueda decir lo mismo que otro, o en este caso 18 modelos, es como podemos tener un poco más de confianza en un modelo de pronóstico. Miren, es importante lo que voy a comentarles en cuanto a alcances y la certidumbre que existen los modelos numéricos para el pronóstico del tiempo. Mientras más largo sea el pronóstico, es decir, más días, el pronóstico del tiempo va a ser menos efectivo o menos certero. Mientras más corto, entonces el pronóstico es mucho más real y más certero. Pero depende de muchas cosas, depende también de la región de que se trate, el tipo de sistema que se presente, si es un frente frío, si es un ciclón, también la confiabilidad de los datos. Los datos, si hay datos erróneos, el modelo también saca datos erróneos. Bueno, también el análisis que hace el meteorólogo también es importante. No solo hay que dejarle todo al modelo numérico, porque el modelo numérico finalmente hace un análisis objetivo, pero hay muchas cosas que no puede el modelo decir. Mientras que el meteorólogo, una vez que él hace también su análisis, que es un análisis subjetivo, también puede corregir en ciertos procesos el modelo y también puede verificar cosas que el modelo nunca va a ver. O sea, por ejemplo, digamos, las variaciones locales que hay en un lugar que el modelo no toma por la dimensión o por la resolución del modelo, eso el modelo no lo puede ver. Y bueno, es parte de lo que comentaba. Aquí está, miren, un ejemplo de una verificación de pronóstico de precipitación en el centro del país. Del lado izquierdo está justamente el pronóstico de precipitación y vean cómo está pronosticando el modelo. Y del lado derecho, la lluvia real que ocurrió. Si ven ahí la parte norte del estado de Puebla, no sé si se alcanza a ver con el cursor, en esa parte, el modelo estaba dando lluvia al norte del estado de Puebla, que es este estado. Realmente ocurrió justamente ya sobre el estado de Puebla. Y en cuanto a dimensión, a cantidad de precipitación fue casi la misma, pero vean lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, en Morelos, Estado de México y Tlaxcala. Ahí pronosticó una serie de núcleos de tormenta con lluvias ahí en esas regiones y miren cómo lo que cayó. Eso se lo menciono para que ustedes sepan que los modelos numéricos y todos los pronósticos meteorológicos dista mucho todavía de que sean precisos. En realidad la atmósfera es un sistema muy complejo y, por ejemplo, pronosticar para un día, para 2 días es complejo. Pronosticar para más días esto es mucho más complejo. Imagínense, por ejemplo, que la lluvia que va a caer aquí en la Ciudad de México el día de mañana, por ejemplo, es más un ejemplo. En realidad no va a haber lluvia, pero si pensáramos que fuera a haber lluvia en el día de mañana, la humedad que va a generar esa precipitación en este momento estaría como cerca de 3.000 kilómetros de distancia. Imagínense la variabilidad en cuanto a la trayectoria, en cuanto a la ruta, en cuanto al movimiento de los sistemas. A 3.000 kilómetros o quizá un poco más de distancia, la humedad que pudiera caer el día de mañana. Entonces, y tan solo estamos hablando de un día. Si estamos hablando ya de 5 días, 6 días, la humedad que va a caer aquí está de aquel lado del mundo, o sea, está a 180 grados de latitud, perdón, de longitud de nuestro país. Esto lo menciono para que vean ustedes los alcances del pronóstico y también sus limitaciones. Finalmente, bueno, ya casi para acabar, la información de pronóstico del tiempo realmente es un instrumento para reducir los riesgos de desastre. La información oportuna y confiable sobre el estado de la atmósfera representa siempre un instrumento para reducir los riesgos por desastres hidrometeorológicos. Sabemos que mucha lluvia puede dejar muchas cosas también negativas, inundaciones, deslizamientos, que ya han comentado, pero también los fenómenos también nos dotan de agua. Hay en ese lugar donde hay mucha disponibilidad de lluvia, pues tenemos recursos de agua, ¿no?
que sirven para muchas cosas, para generación de energía, agua para el campo, para la industria, el comercio, el consumo doméstico, etcétera, ¿no? Pero a pesar de todos los daños que pueda hacer, porque, bueno, para los países donde no hay ciclones, han de saber que sí generan también los ciclones muchos daños, pero bastantes daños. Y los gastos por estos efectos en realidad son cuantiosos. Como conclusiones, ¿qué es lo que podemos hacer ante estos tipos de fenómenos meteorológicos y poniéndonos también en el contexto de mitigación de los riesgos naturales y antrópicos? Bueno, pues si no podemos evitar que las lluvias se generen o también por cualquier tipo de sistema de frentes fríos, de ciclones, no se puede modificar el tiempo y el clima, creo que las obras hay que, es decir, hay que aprovechar el recurso, generando como ingenieros todas las obras necesarias para captar el agua, como presas, embalses, pues lagos artificiales, etcétera. Y por supuesto también construcción de sistemas caseros de captación de agua de lluvia. Sistemas caseros o inclusive también sistemas, no sé, industriales de agua de lluvia. Y también para mitigar por efecto de ya sea inundaciones o sequías, pues como acabo de comentar, el pronóstico meteorológico acertado es un instrumento realmente muy importante. Un control hidrológico, implementando también, por supuesto, el pronóstico meteorológico. Actualmente ya los hidrólogos están también ya trabajando de manera conjunta en muchos países del mundo con los meteorólogos. Y bueno, pues generar obras de regulación para el agua, vasos reguladores, empresas, etcétera. Pero también acaban de comentar también algo muy importante. Se requiere también orden territorial y habitacional. Y también algo más que también han comentado por ahí, también se requiere tener atlas de riesgos nacionales, regionales y locales. Solamente de esa manera es como podemos, como ingenieros, podemos aprovechar de manera efectiva el recurso y también mitigar cuando haya riesgos que puedan generar algún desastre posible. Pues esto es, a todos gracias. Sé que ya están cansados, pero bueno. No, muchísimas gracias, ingeniero Miguel Ángel Gallegos Benítez, por este resumen de los trabajos que hace esta Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Son trabajos muy importantes para nuestro país. Y bueno, Conagua en México es lo similar a el Ministerio del Agua, ¿no? En algunos de sus países, de quienes nos están observando. Y bueno, le agradecemos mucho su participación en este foro. Y bueno, usted está prácticamente desde el inicio y qué bueno que ha recopilado también algunos de los comentarios de los expositores propiamente a las acciones que emprende la Comisión para poder continuar con esta mitigación y prevención del riesgo. Vamos a continuar ahora con la última intervención. Por allí dicen que los últimos siempre serán los primeros. Vamos a darle la bienvenida al maestro César Hernández Álvarez, quien es consultor nacional e internacional para la oficina en México del Programa de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien nos va a hablar acerca de algunas notas sobre riesgos y vulnerabilidad en la planeación urbana. Comentarles que el ingeniero, el maestro Hernández Alavés, es ingeniero industrial por la Unidad Profesional de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, del Instituto Politécnico Nacional en México. Cuenta con una maestría con especialidad en ingeniería por la UNAM. Se especializa en planeación urbana y regional, economía urbana, indicadores del desarrollo urbano, diseños de sistemas de información geográfica y teoría de la información. Actualmente su línea de investigación se centra en la interpretación desde la perspectiva social de los efectos del desarrollo y crecimiento de las ciudades. Adelante, maestro César, con su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir. Espero que sea muy rápido. Es unas notas sobre un ejercicio precisamente para analizar el territorio desde la perspectiva del desarrollo urbano. En el tiempo en que yo estuve en la ONU, actualmente ya no colaboro ahí, pero estuve hace algunos años y tuve a mi cargo algunos proyectos.
La ONU año con año, en específico la agencia que se llama ONU Habitat, que está encargada precisamente de las ciudades, año con año tiene, digamos, una especie de objetivo. En la época en que yo estuve a cargo de estos proyectos, que fue hace como unos 5 o 6 años, uno de los objetivos era las ciudades seguras. Entre otros factores, otros aspectos que se consideraban, obviamente está la seguridad ciudadana, pero también está la seguridad que tiene que ver con el territorio, de la cual han hablado ya los ingenieros bastante y muy bien, excelente. Y esa es una cuestión que se ha venido, que se comenzó a considerar con mucho más detalle en la elaboración de algunos proyectos que tuvimos a cargo. Voy a presentar nada más algunas cuestiones que tuvieron que ver con la elaboración de algunos planes de desarrollo urbano, unos planes de desarrollo urbano para las zonas metropolitanas de Tampico y de Reynosa. Sin embargo, voy a hacer rápidamente unas observaciones que me parece que son pertinentes incluso con las observaciones que han hecho también los participantes muy atinadamente en cuanto al territorio. Entonces, vamos a pasar rápidamente unos conceptos básicos de la planeación urbana, no voy a ahondar mucho. Una definición de ciudad que la voy a dar por hecho, no voy a pasar, y voy a pasar rápido a la cuestión de desarrollo urbano, que es una cuestión bastante importante en la elaboración de estos planes, puesto que los aspectos del desarrollo urbano son los que en realidad son los que le dan forma a estos planes y son los que dirigen toda la, digamos, el esfuerzo de los especialistas que participan en ellos. Rápidamente, esta es una acepción, una definición muy rápida, muy básica. Se refiere básicamente a la evolución que observan las ciudades a partir del aprovechamiento de su territorio manifestado en la asignación de espacios para las actividades de sus habitantes, la construcción de los inmuebles e instalaciones requeridos para estas, y la introducción y construcción de la infraestructura básica y vías de comunicación adecuadas. Aquí, la palabra clave para esta presentación y las ideas que pienso exponer rápidamente es el aprovechamiento del territorio. No está definido aquí, pero básicamente el aprovechamiento del territorio se refiere, como su nombre lo indica, ¿sí?, a la utilización de un territorio, del territorio de una ciudad en beneficio de todos sus habitantes. ¿Esto qué indica? Que se debe de minimizar la exclusión de la gente que habita en las ciudades, ¿no? Entonces, esta es una cosa que es más bien, es un factor que mueve muchos aspectos de investigación, y no solamente relacionados con los usos del suelo, sino en principio con las características del territorio y todo lo que se ha nombrado aquí, todo lo que se ha mencionado, lo que mencionó el ingeniero anteriormente, el clima, el territorio sobre todo, en dónde está localizado, y las cuestiones que, todo esto que se, digamos, se resume en una cuestión que se llama medio natural. Es una cuestión bastante complicada, pero se resume en el medio natural. Y el medio natural como tal tiene efectos en el territorio que van a ocasionar los riesgos naturales. En principio, y ya establecidos los asentamientos urbanos, ya establecidas las ciudades, entonces surgen de manera también prácticamente natural, aunque no lo quiera el habitante de la ciudad, surgen los riesgos antropogénicos, como vamos a ver. Entonces, la cuestión fundamental aquí es el aprovechamiento del territorio, siendo ¿sí?, la utilización del mismo en beneficio de todos sus habitantes, y esto debe de dejar muy en claro que se debe de minimizar la exclusión de los mismos, ¿no? Entonces, básicamente es eso. La planeación urbana es un instrumento teórico y técnico para conducir el desarrollo urbano de una ciudad. También sirve, aparte de que es el instrumento para planear el territorio, es el instrumento para conducir una ciudad. Es uno de los instrumentos, porque hay varios, es uno de los instrumentos, un instrumento teórico y técnico. Para comenzar, para hacer una explicación rápida a lo que me refiero, voy a acudir rápidamente a una, digamos, una teoría que es bastante vieja de una persona, de un investigador
americano de origen japonés, Magoro Maruyama, muy importante en la cuestión de la teoría de los sistemas, ¿sí? Que en 1963 publica un paper que se llamaba The Second Cybernetics, digamos como complemento como complemento al primer libro que hubo de cibernética de Norbert Wiener. Ahora es una palabra muy usada y poco entendida, porque realmente el libro de Norbert Wiener se refería al control, básicamente, y desde la perspectiva algebraica o matemática básica, la cibernética tiene que ver con ciclos de control que en la jerga de la ingeniería de control, esos ciclos se señalan con un signo negativo. Quiere decir que se están minimizando cosas cuando se están controlando ciertos aspectos. Magoro Maruyama lo que hace es llamar la atención sobre otro tipo de ciclos que también hay, que son los ciclos de refuerzo. No necesariamente todo el tiempo se van a estar minimizando las cosas. No solamente se van a estar controlando, sino que también, y sobre todo en las ciudades y en el clima, por ejemplo, en el medio natural, hay cosas que están fuera del control de los seres humanos. Por lo tanto, Magoro Maruyama propone una segunda cibernética que tiene que ver con los ciclos de refuerzo. Y en este sentido, sí, rápidamente esto lo van a entender todos los ingenieros, digamos, resume todo su panorama, toda su teoría en dos tipos de funciones básicas. Una función que es creciente, a la que le asigna un signo positivo, que cuando la variable independiente crece, la variable dependiente también lo hace, entonces le asigna un signo positivo, quiere decir que sería una especie de ciclo de refuerzo. Y la función decreciente, cuando la variable independiente va creciendo, ¿sí? Cuando la variable independiente crece, la variable dependiente va decreciendo, ¿no? Entonces tenemos esta función decreciente. Y se le asigna un signo negativo, simplemente. ¿Qué es lo que tenemos en un esquema básico de desarrollo urbano de una ciudad, como el que aquí se presenta? Bueno, lo que tenemos básicamente son una serie de factores, ¿sí? De los cuales, y esta es una opinión personal, ¿sí? De los cuales, en mi opinión, 3 son los factores que son definitivos y definitorios para entender no solamente el crecimiento de una ciudad, sino su desarrollo, tanto histórico como a futuro. Son 3 aspectos: es la actividad económica, sin duda, la población, los aspectos demográficos y, por supuesto, el territorio. A partir de ellos es que se derivan todas las cosas, esa es mi opinión, ¿sí? Y resulta un poco más sencillo abordar este problema, que es complicado, no necesariamente por la cantidad de agentes que intervienen, sino es complicado por la cantidad de relaciones que se dan entre estos agentes, ¿no? Entonces aquí tenemos señalados los aspectos básicos del desarrollo urbano, comenzando por la actividad. Bueno, se puede leer este diagrama como se guste, pero podríamos comenzar por el territorio, que es donde se dan las cosas, es donde se va a dar todo el escenario, es el escenario. Seguimos por la población y finalmente tenemos la actividad económica, a partir de lo cual se deriva todo. Sin embargo, la población es el agente que mueve todo, fundamentalmente. Entonces aquí tenemos estos signos negativos, estos signos positivos. Aquí tenemos puros signos positivos. Vamos a ver otro diagrama posteriormente, rápido. Sí, la población, sí, los requerimientos. Cuando aumenta la población, este signo positivo, de acuerdo a la teoría de Maruyama, dice que si la población aumenta, aumentan también los requerimientos de empleo, de equipamiento urbano, de vivienda, ¿sí? Y esto también trae en consecuencia, por ejemplo, el aumento del equipamiento urbano que se da en subsistemas, trae en consecuencia también el aumento de requerimiento de usos del suelo e intensidad de construcción, ¿sí? Ahora, el empleo también de alguna manera trae algunas consecuencias, ¿sí? Y la actividad económica es la que tiene que influir en el empleo también, y la actividad económica y todos los sistemas que están aquí se dividen en sectores y ramas para pasar rápidamente al desarrollo tecnológico, que con la inversión puede aumentar la actividad económica, la cual a su vez trae un incremento del desarrollo económico desde una perspectiva ideal, el cual a su vez trae un incremento en el desarrollo urbano, que trae un aumento en la inmigración, la esperanza de vida y la natalidad, que trae un aumento en la población, y tenemos un ciclo de refuerzo continuo, y que finalmente aterriza
en los requerimientos de usos de suelo e intensidad de construcción que finalmente van a acabar en el territorio, que es el que se debe de planear, como bien lo han dicho los ingenieros que han participado anteriormente. El territorio, por supuesto, está sujeto y también, como lo han dicho anteriormente, a riesgos y vulnerabilidad naturales, como por ejemplo el clima, la localización geográfica, etcétera. Y otra cuestión fundamental son los riesgos y vulnerabilidad antrópicos que surgen a partir de las funciones del territorio que se le dan a partir de los requerimientos que están aquí señalados. Todas estas cuestiones, la actividad económica, el equipamiento urbano y la vivienda, por supuesto que van a tener requerimientos de suelo, se va a dar el uso del suelo, se va a dar la intensidad de construcción y por supuesto que van a generar riesgos y vulnerabilidad antrópicos. Y esta parte que está aquí, que está señalada en rojo, lo que trata de indicar es que es un ciclo que continuamente se está reforzando y se está influyendo mutuamente. El territorio en donde se asienta una ciudad tiene, por supuesto, riesgos y vulnerabilidad naturales, y estos afectan las funciones del territorio, como son la actividad económica, la vivienda, el equipamiento urbano, las áreas verdes, los espacios abiertos y las combinaciones que se den, que es lo que en el urbanismo se conoce como estructura urbana, y estas funciones del territorio van a traer actividades que van a generar riesgos y vulnerabilidad antrópicos. Entonces vamos a tener un ciclo repetitivo. El planteamiento de este ciclo repetitivo y de los factores que lo producen va a ser una cuestión bastante importante en la elaboración de los planes, ¿no? Tenemos esta cuestión también, dentro de la ciudad también tenemos otro tipo de estructura. Estos que acabamos de ver anteriormente son los factores de los aspectos básicos del desarrollo urbano. Hay mucho más, por supuesto, y mucho más detallados, pero esos serían los más importantes. Pero hay también otros aspectos que estructuran la ciudad, por ejemplo, y que son también muy importantes y se deberían de tomar en cuenta también en la cuestión de la generación de riesgos antrópicos. No voy a explicar, sí, perdón, no voy a explicar mucho, pero aquí está el medio físico, están los riesgos que surgen, y obviamente una cuestión que tiene que ver mucho es el riesgo sociocultural de niños y jóvenes, la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿sí? Este es un proceso de planeación urbana, como ya se los había indicado. Este proceso es un proceso repetitivo que tiene que estar monitoreando continuamente lo que está sucediendo en el territorio. Este ya sería un proceso de conducción de ciudad que tiene una estructura de planeación y tiene una estructura de operación, ¿sí? Que son los ciclos que se deben de encargar de conducir a la ciudad y estar monitorando continuamente todo este tipo de cuestiones. Bueno, el riesgo en realidad es una función, bueno, normalmente se conceptualiza como una función de las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición, ¿sí? Finalmente tenemos este diagrama, ¿sí? Que es también de Magoro Maruyama, tomado de su artículo La Segunda Cibernética, en donde vemos que por fuerza los riesgos antropogénicos surgen de manera lógica. Comenzamos con una cantidad de gente en la ciudad que trae un aumento de cantidad de desechos, que hay un aumento de cantidad de bacterias, de enfermedades, y este signo negativo dice que trae una disminución en la cantidad de gente, ¿sí? Es un modelo simplista, pero finalmente así funciona, esa es la base. Esta parte que tenemos aquí es un ciclo de refuerzo, en donde la cantidad de gente hace que aumente la modernización, hace que aumente la migración de la ciudad y hace que la población crezca. Pero este ciclo, el ciclo de las enfermedades, hace que la población disminuya. ¿Qué es lo que hacen en la gestión de riesgos? Bueno, este diagrama ya está anticipándose a lo que actualmente se llama gestión de riesgos. ¿Qué es lo que hacen los habitantes de una ciudad? Bueno, lo que hacen es introducir medidas sanitarias. La modernización hace que aumenten las medidas sanitarias hacen que disminuyan las enfermedades, y las enfermedades que hacen que disminuyan la gente en la ciudad, ¿sí? Estas medidas sanitarias hacen que disminuyan las enfermedades en la ciudad, y se forma un ciclo positivo. Aquí tenemos un ciclo positivo, ¿sí? Tenemos señalado un ciclo positivo porque, curiosamente, en las reglas del modelo de Magoro Maruyama se siguen las reglas del álgebra. Entonces tenemos aquí este ciclo que es más, por más da más, por menos da menos y por menos da más. Esta modernización hace que se gestione el riesgo y que se elimine la posibilidad de muerte por enfermedades. Bueno, rápidamente revisamos qué es lo que se hace. Tenemos el caso de Reynosa, que es una ciudad que está, digamos, asentada en un área
tremendamente industrial, está plagada de ductos de Pemex, de gasoductos, de torres de alta tensión, etcétera. Una de las cosas que hay que hacer, como ya lo mencionaban los ingenieros anteriormente, pues es averiguar lo que hay en el medio natural, ¿no? Este es un plano de aptitud territorial. Se hacen bastantes planos para llegar a un plano conclusivo. Tenemos un plano de aptitud territorial, aptitud del natural. Este es un plano de aptitud para urbanización, que es donde se comienza a hacer la organización del territorio para tratar de minimizar los efectos. ¿Sí? La parte amarilla es la que marca que son los suelos un poco intermedios en urbanización, en el grado de urbanización. La parte anaranjada quiere decir que son los mejores, ¿sí? Etcétera. La parte roja no se debe tocar, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Finalmente, con ese tipo de plano se hace un plano, ¿sí? En donde se marcan los riesgos naturales. Por ejemplo, en Reynosa, en la parte norte que estamos viendo aquí, hay riesgos por inundación porque está el río Bravo, por ejemplo. Y en estas partes que tenemos aquí hay una laguna, ¿sí? Hay riesgos por lluvias, ¿no? Porque el suelo es poco permeable, etcétera. Y tiene un riesgo muy importante que es el riesgo por golpes de calor. Tenemos aquí los riesgos antrópicos que... Se apagó su micrófono, maestro. Perdón. Tenemos esta parte de los riesgos antrópicos, ¿sí? Que son, como les dije, son bastantes. Vean toda esta red de tuberías, pero también están considerados dentro de los riesgos antrópicos los riesgos socioorganizativos, ¿no? Los riesgos socioorganizativos que tienen que ver con las grandes concentraciones de gente, como por ejemplo los estadios, los conciertos que se hacen y todo ese tipo de cuestiones, e incluso la invasión al espacio público por parte del comercio informal es un riesgo bastante delicado, ¿no? Entonces todo tiene que estar mapeado para finalmente, ¿sí? Aterrizar en un plano que de alguna manera escale los riesgos, ¿no? Ya están conjuntados aquí los riesgos naturales y los antrópicos y escalados de manera, digamos, con etiquetas muy alto, alto, bajo, medio, etcétera, para tomar las debidas precauciones en la asignación de los usos del suelo y sobre todo en el número de niveles y en todo lo que tenga que ver con los reglamentos de construcción. Un ejemplo muy rápido de Polanco y Tacubaya, que también fue un proyecto en el que intervine hace algunos años, en donde normalmente lo único que se puede mapear aquí son los riesgos antrópicos, que normalmente se dan por las aglomeraciones de gente que hay. Este es Polanco, este es Tacubaya. Finalmente tenemos la zona metropolitana de Tampico y Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Este es el plano resumen. Y una cuestión muy curiosa es que también se observan ciertas correlaciones con los riesgos. Aquí tengo una amplificación de la zonificación de áreas de riesgo, extremo, alto, medio, moderado y bajo, ¿sí? Y existe una correlación, o existía en esa época en que lo hicimos, una correlación bastante curiosa, que, bueno, no bastante curiosa, sino lógica, que también nos ayuda a ordenar el territorio y también a establecer estrategias para la gestión del riesgo ya a nivel regional y nivel de proyectos regionales. La correlación es la siguiente: está correlacionado con los ingresos. Por ejemplo, en el área donde el riesgo es menor, es bajo, que es esta parte, es donde están los riesgos más altos, ¿no? Es la parte dorada de Tampico. Y, por supuesto, el precio de la tierra tiene que ver con eso. En el área donde están los riesgos más bajos, sí, es donde están los precios de la tierra medio, medio, alto y alto, que son estas partes, ¿no? Y esta parte que está aquí, ¿sí? Que son muy bajos los precios, ¿sí? Curiosamente, si ustedes ven el plano, son las partes con los riesgos más altos, donde están las refinerías, donde están las vías de ferrocarril, etcétera. Ahora, finalmente, ¿qué es la conclusión de esto? Bueno, este es un diagrama que puede parecer complicado, pero en realidad no lo es, ¿sí? La propuesta es, antes de llegar a una zonificación secundaria, que es la zonificación urbana, sería conveniente pasar por tres fases. En principio, una zonificación social que tiene que ver con la consideración, por supuesto, de los riesgos y la vulnerabilidad, los ingresos, la legibilidad y la cohesión social, que puede orillar a riesgos de tipo socioorganizativo y también a riesgos de tipo social, y zonas excluidas de la estructura urbana, que es muy importante, que normalmente están correlacionadas con los riesgos.
Después de esta zonificación social, recibe, digamos, como aporte la propuesta de densidades, la nomenclatura municipal, si es que existe, para tener una zonificación operativa que se complementa con vialidades con potencial de corredor, ¿verdad? Para tener un aumento de elegibilidad e incluir a toda la gente. Finalmente, bueno, como siguiente fase tenemos una propuesta ya de estructura urbana con definición de nuevos emisores y receptores, de estructura de significado del espacio, para finalmente terminar en la zonificación secundaria. En resumen, ¿sí? La consideración territorial de los riesgos y de la vulnerabilidad podría ser considerada como un antecedente básico y necesario para la gestión posterior de los riesgos, ya sea como han sido tratados aquí a nivel detallado o a nivel de proyectos regionales. Es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su participación, maestro César Hernández Alavés, con esta presentación, con estos detalles y con estas gráficas que nos ha mostrado, que nos dejan muchos temas pendientes y que primeramente pues es materia de estudio y que seguiremos en ello para poder seguir avanzando en estas propuestas y en estas ideas para que se materialicen. Llegamos a la parte final de este Foro Panamericano de Riesgos Naturales y Antrópicos. Más de 6 horas llevamos ya en este foro, pero no sin antes vamos a permitirles ahora, si me permiten, el uso de la voz en el orden que voy a mencionar, al ingeniero Marco Antonio Méndez, posteriormente al ingeniero Oscar Berrios. Después escucharemos un mensaje del ingeniero Julio Carvajal Brenes, secretario del Consejo Técnico de la UPADI, y finalmente la clausura por el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la UMAI. Quienes gusten pueden encender su video para comenzar conforme al orden que he planteado. Vamos a escuchar entonces ahora el mensaje del ingeniero Julio Carvajal Brenes, secretario del Consejo Técnico de la UPADI. Muy buenas noches para todos, un gusto saludarles. Muchas gracias a los organizadores de este Foro Panamericano de Riesgos Naturales y Antrópicos, pues han logrado atraer a especialistas de alto nivel que han compartido contenido valioso para las docenas de participantes. Nuestros respetos para el Comité Técnico Panamericano de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales de UPADI, pues no hay duda de que el trabajo realizado para este evento ha sido fructífero. Les auspiciamos éxitos y desarrollo en este comité dentro de la UPADI. Muchas gracias, felicitaciones y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Julio Carvajal. Y vamos ahora al mensaje de clausura por parte del ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la UMAI. El micrófono, por favor. Gracias. Buenas noches desde la Ciudad de México, desde esta presidencia adjunta de la UPADI, sede Presidencia México. Les doy una cordial felicitación a todos los integrantes de la UPADI, a todos los integrantes de la UMAI que se sumaron a este esfuerzo, a mi comisión ejecutiva número 19 de la UMAI, y sobre todo a los organizadores que fueron la esencia de este Foro Panamericano de Riesgos Naturales y Antrópicos, al ingeniero Oscar Berrios, presidente de este comité de UPADI, al ingeniero Marcos Méndez Cuevas por parte de la UMAI, a la ingeniera Zulba Pardo, al ingeniero Marcial Rivera, en fin, a todos los organizadores, al ingeniero Julio por parte de la UPADI, y no me resta más que felicitarlos, hacerles ver que los riesgos son inminentes y uno tiene que atenderlos.
Ya no quiero abundar más en mi mensaje debido a que ha sido una jornada muy interesante, sumamente fructífera, pero también muy larga. Y siendo en la Ciudad de México las 22:43, doy por clausurado el Foro Panamericano de Riesgos Naturales y Antrópicos, y en UMAI vamos a seguir trabajando para bien del UMAI, para bien de la UPADI y para bien de todas las organizaciones mundiales de ingeniería. Buenas noches, buenos días. Muchas gracias, ingeniero José Alfonso. mx.tv